Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das de poder acercarme a tu presencia para pedirte, buen Dios, que bendigas a cada oyente del programa Proclamando a Jesucristo. Sé que es una grande bendición la que tú me das de poder estar en este medio para llegar a los hogares con el consejo de tu palabra. Yo sé que cada oportunidad que tú me concedes en esta radio, para mí es una bendición porque soy edificado a través de tu palabra y además de eso puedo bendecir a los oyentes. Yo te pido, buen Dios, que llegues en el momento oportuno, supliendo toda necesidad. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que ya usted está listo, preparado con papel y lápiz para que anote las citas bíblicas, porque esto es bien importante. O usted puede subrayar ahí en la Biblia los versículos que estamos usando. Pues algunos versículos son muy conocidos por algunos, pero por otros son versículos nuevos o palabras que de alguna manera la han leído, pero que no se han enfocado en ella. Y yo creo que esto es bien importante. Y me decía un viejo amigo hace un tiempo, y me decía, obviamente él no es cristiano, y me decía, ¿por qué será, me decía él, que a los cristianos tan pronto cometen un errorcito, todo el mundo lo señala? Y me dice, y los que no son cristianos, dice, hacen cosas y nadie dice nada. Hacen cosas que son malísimas y nadie dice nada. Obviamente porque hay algo tremendo que dice la palabra, que el que practica, dice, la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando un creyente hace algo malo, es evidente que se puede ver. Hasta aún el inconverso es el primero que ve, porque la luz, pues todo lo pone en evidencia. Pero dice la palabra que todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea que el que no es creyente tiene esa característica, que no quiere que le digan las cosas que están malas, porque ellos como que tienen una ceguera tan tremenda. Pero en cambio el que es ya conocedor de la verdad, todo el mundo le va a tildar si hace algo malo. Y por eso es importante que nosotros aprovechemos, amados hermanos, a conducirnos como un pueblo escogido. Pues la palabra misma dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando venimos a Cristo, hemos venido a la luz, y todo lo que hacemos es evidente, es manifiesto ante la sociedad. Y por eso es que yo siempre recomiendo que el anhelo de cada creyente debe de ser dar un buen testimonio como hijo de Dios, porque hay personas que ya están desviadas de la verdad, a raíz que vuelven a caer en tinieblas como si fuese que no han conocido. Pero el Espíritu dice claramente, dice en 1 Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es tremendo, que personas que ya han conocido la verdad, pero que dejaron de poner amor a la palabra de Dios, dejaron de escudriñar la Escritura, ahora andan escuchando doctrinas de demonios, como dice la palabra aquí en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante. Entonces debemos de
darnos cuenta que tenemos nosotros una gran responsabilidad como creyentes de poder vivir una vida apegada a la palabra de Dios, para que de esa manera podamos vivir una vida saludable y nuestro testimonio contribuya para los que están en tinieblas un día puedan salir de esa oscuridad donde están. Pues la palabra dice que la condenación, la palabra dice claramente que el que no ha creído en Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así lo dice la palabra. Entonces, cuando nosotros anunciamos la verdad a otros y estas personas no quieren recibir la verdad, obviamente la verdad es Cristo. Lo que el hombre tiene que reconocer es que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por los pecados de la raza humana. Cuando el hombre cree esa verdad y empieza a tomar fe en esa palabra, entonces esta persona se salvó de esa condenación. Pero aquel que no recibe ese mensaje, no lo atesora en su corazón, no lo cree y no procura cambiar su vida con diligencia, entonces este hombre está condenado, esta persona está condenado. Y dice en San Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí es donde volvemos a llegar a lo que me decía mi amigo, que por qué a los creyentes tan pronto hacen una cosita que no está bien ante los ojos de Dios, la sociedad los critica. Porque obviamente el creyente está siendo puesta en evidencia su conducta, su vida. Y por eso es que es importante, amados hermanos, que obedezcamos lo que Jesús dice en su palabra. El que me ama, dice, mi palabra guardará. Hace poco compartía con un hermano que se estaba preparando para dar un tema o una enseñanza, y él es nuevo en el ministerio y estaba pues pidiendo consejo, ya que estaba así como preocupadito porque son sus primeras clases que él está dando como maestro. Entonces y nos estaba preguntando que le diéramos consejos, que le instruyéramos, y él estaba así como un poquito preocupado por lo que pues le toca enseñar. Este día sábado le toca enseñar a él y estaba pidiendo consejo. Entonces yo le decía, mire varón, lo que uno tiene que hacer es que enseñar con la vivencia. Obviamente tenemos temas profundos muchas veces que no hemos vivido todo lo que dice la enseñanza, pero desde el momento que yo estoy enseñando una palabra, desde ese momento yo me examino si todavía no he vivido la palabra que estoy enseñando, pues es el momento que yo debo de comenzar a vivir esa palabra. Pero ¿qué pasa cuando queremos ponerle cargas a otros, decirle a otros que por ejemplo, decirle a otro que ofrende y yo como maestro no estoy ofrendando como mensajero, decirle a otro que diezme y si yo no estoy diezmando, decirle a otro que debe de tener una conducta saludable y mi conducta no es saludable? Entonces estoy enseñándole a otro lo que yo no estoy viviendo. Entonces ese mensaje como que no es muy efectivo. Pero le decía yo que el creyente debe de reconocer qué cambios Dios ha hecho en la vida, y a medida de que uno va descubriendo lo que Dios ha hecho en la vida, es cuando nosotros debemos de atesorar realmente lo que dice la palabra, ¿verdad? Y que lo que la palabra ha hecho en nuestra vida. Entonces yo le daba un ejemplo, le decía, yo conozco muchas personas que enseñan la palabra, predican. Le digo, pero he visto manifestaciones en ellos, manifestaciones que las prohíbe la palabra de Dios. Entonces, es ahí el detalle de qué sirve que yo sea un hombre elocuente para enseñar, para predicar, pero con manifestaciones de la carne que van a decepcionar a las personas que vean esas manifestaciones en mi vida. Entonces yo le recomendaba al siervo que me pedía consejo que procurara enseñar con sencillez,
en base a los cambios que él ha experimentado, porque ese es el mensaje más efectivo para nosotros como creyentes. Por ejemplo, le decía yo, si usted ve, ¿por qué me he aprendido Gálatas 19? Gálatas 5:19, le decía yo, porque hubo un tiempo que yo tenía estas manifestaciones en mi propia vida, y a raíz de que la palabra habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, entonces yo pude ver que era más precioso anhelar tener fruto del Espíritu Santo que tener manifestaciones de la carne. Entonces yo empezaba a decirle, Señor, yo necesito que me quites esto de lo que aquí dice. Si yo tengo idolatría hacia algo, yo necesito que me ayudes a sacarme esa idolatría de mi corazón. Si yo soy una persona pleitista, celoso, lleno de ira y me gustan las contiendas, debo de decirle al Señor que me quite eso. Entonces le decía yo, ¿de qué sirve que una persona tenga gran elocuencia para enseñar y lo que está manifestando son obras de la carne? Como por ejemplo, hay personas que aún en adulterio están predicando, están enseñando. Entonces es un mensaje que no es efectivo. Entonces hay cosas que las puede practicar el hombre sin que se manifieste mucho a la sociedad, porque uno de hombre es listo, puede hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios, pero las puede hacer de escondida ante los ojos de los hombres y pocos se pueden enterar. Pero hay cosas que son evidentes. Entonces dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces todas estas anomalías son evidentes. Entonces cuando alguien viene a Cristo, posiblemente ya no va a practicar el adulterio, o si lo está practicando se tiene que ordenar su vida, se tiene que casar, se tiene que poner en orden su vida. Si era un idólatra y ha venido a Cristo, va a tener que ir eliminando la idolatría. Si antes de venir a Cristo le gustaba ir a donde los hechiceros, ahora sabe que eso es abominable ante los ojos de Dios y tendrá que ir eliminando eso. Si usted tenía enemistades cuando no era cristiano y ahora que ha venido a Cristo, que ha venido a la luz, ahora que usted ha salido de esa condenación, usted va a tener que ir eliminando las enemistades, obedeciendo lo que la palabra dice, buscar la paz con todos, dicen Hebreos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si a usted le gustaban los pleitos, ya sabe que no puede ya usted practicar eso si es que quiere agradar a Dios, si es que quiere seguir, viviendo una vida, fructífera en el Evangelio. Si usted es una persona celosa, ya no puede seguir la misma conducta si es que quiere vivir de una vida fructífera en el Señor. Si es una persona iracunda, llena de ira, ya no le conviene. Si le gustaban las contiendas, tener disensiones, las herejías. Si usted era una persona envidiosa, pero usted ha venido a Cristo, usted tiene que pedirle al Señor que le quite la envidia, ¿verdad? Si habla de homicidas también, si usted cometió homicidio, si todavía tiene ese deseo todavía de echarse también la cervecita, de echarse el trago, porque aquí dice borrachera, todas estas cosas son las manifestaciones de un hombre carnal, las enemistades, las borracheras, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo estaba amonestando, ¿verdad?, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que quieran heredar el reino de Dios, amados oyentes, tienen que eliminar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¡Qué tremendo esto! Porque si usted quiere heredar el reino de Dios, tiene que eliminar todo lo que enumera aquí, que son, digamos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 manifestaciones que aquí menciona, pero hay muchas más.
Entonces, si usted quiere heredar el reino de Dios y vivir en la luz que es Cristo, usted va a tener que empezar a pedirle al Señor que le dé amor, sobre todo amor, que le dé gozo, que le dé paz, que le dé paciencia, que le dé benignidad, que le dé bondad, que le dé fe, que le dé mansedumbre, que le dé templanza, porque eso lo va a hacer vivir en el reino de Dios. Entonces, cuando usted esté viviendo el reino de Dios, entonces podrá darse cuenta lo que dijo Jesús, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las bendiciones vienen a nosotros como una añadidura. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces quiere decir que si nosotros, amados oyentes, vamos eliminando la vana manera de vivir que teníamos antes cuando no éramos cristianos, porque si usted dice que es cristiano y usted está practicando estas cosas, usted no puede disfrutar en el reino de Dios, no puede decir que está disfrutando el reino de Dios. Y nosotros debemos ya ahora mismo que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, y por lo tanto dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces no puede ser que un creyente esté con enemistades. Yo no concibo que un creyente tenga enemistades, que ande buscando hechiceros, que ande buscando brujos, que esté en la idolatría, que esté practicando pleitos, que haya riña entre las parejas, que es lo que más se da, el celo, ¿verdad? La ira, a veces padres castigando a los hijos con ira, ¿verdad? Contiendas, peleando con otros, con siervos, con otros ministerios. Tremendo, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, amados hermanos, quizás no matamos literalmente así con arma, pero con los dichos de nuestra boca nosotros podemos matar a alguien, o personas también en las borracheras, ¿verdad? Cosas que el hombre tiene que ir eliminando con la ayuda del Señor. Entonces, si las obras de la carne son manifiestas y el fruto del Espíritu también es manifiesto, yo creo que debemos de poner la balanza por cuál de las dos cosas usted se quiere ir: por el fruto del Espíritu o por las manifestaciones de la carne. Entonces, si nosotros vamos descubriendo, amados oyentes, que tenemos esas manifestaciones todavía, porque obviamente estamos aquí y de momento va a venir el enemigo a querernos poner a pleito, a querer a ponernos llenos de ira, a querer llenarnos de problemas en nuestra cabeza, de nuestro pensamiento, y luego vamos a terminar con enemistades. Qué lamentable es que ahora en día hay lugares, hay iglesias, hay congregaciones que hay enemigos dentro de las iglesias. Eso es terrible. Yo creo que es importante, es el tiempo donde debemos de clamarle al Señor que nos ayude a ir combatiendo todas estas anomalías. Entonces, esto yo me lo sé de memoria, este versículo de Gálatas 5:19. ¿Por qué? Porque muchas de estas cositas antes yo las practicaba, ahora yo no las practico. Por ejemplo, yo no sé qué es tener enemistades. ¿Sabe? Hace poco estábamos en un edificio en Washington y las trabajadoras de ese lugar, muy de mañana, bien enojadas. Cuando les saludábamos nos contestaban mal, porque decían: ¿cómo podemos estar bien si estamos, mire cómo está de sucio esto aquí, que no sé qué? Entonces yo solo me quedaba oyendo y no les decía nada. Y un día yo digo a sacar una soda o una Coca-Cola de una máquina. Entonces vi una de las mujeres que no estaban de muy buen humor. Entonces le digo: ¿gusta una sodita? Entonces así, manifestando todo lo contrario de lo que es una persona, ¿verdad?, mundana. Porque yo ya como un siervo de Dios tenía que manifestar el amor de Dios hacia esa persona que no conoce de Dios. Pero si yo veo una persona que se está portando mal y yo quiero pagarle de la misma manera, ignorando a esta persona, entonces debemos de pedir paciencia, debemos de pedir al Señor que nos dé
el corazón de una persona bondadosa, llena de fe. La fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tengo que ver con fe a estas personas que están en problemadas, porque sé que es porque no conocen de Dios. Ellos todavía no han venido a la luz, no han venido a obtener esa salvación que ya nosotros hemos obtenido. Entonces, al final dejamos un buen testimonio con la ayuda del Señor. No lo digo para vanagloriarme, lo digo que qué bonito es cuando la gente dice, oh, es que ellos son cristianos, por eso se portan así, ¿verdad? Entonces se puede ver cómo Dios abre puertas al creyente. Entonces, y eso es vivir en el reino de Dios, ver que se le abren puertas a uno cuando realmente hemos tenido la oportunidad de vivir una vida donde está eliminando todas aquellas anomalías carnales, todas aquellas manifestaciones de la carne. Entonces yo quiero decirle, amado oyente, que el mensaje que siempre le voy a estar predicando es para que usted reflexione si realmente está disfrutando el evangelio, porque el ser una persona iracunda o llena de celos, una persona pleitista, una persona a que le gustan las disensiones, y no digamos la borrachera, porque hay creyente que una semana está bien, se está congregando bien, y otra semana se va para el cañal, como dicen allá en mi tierra, ¿verdad? Que así le llaman a los que se van a tomar los fines de semana. Entonces, hay creyentes que en esa conducta está, ¿verdad? Se echa sus borracheras. Otros creyentes, cuando ven que no hay sanidad de una enfermedad, lo que hacen es irse para donde un curandero, para donde un hechicero, en vez de pedirle a Dios que le dé fe, que le dé la paciencia para esperar el resultado quizás de los medicamentos que ya los médicos que Dios ha puesto le están dando. Pero hay gente que se desespera. Entonces yo creo que estamos en una etapa, amados hermanos, donde debemos de anunciar con denuedo, anunciar y denunciar también las anomalías. Yo esto le llamo, aquí dice manifestaciones de la carne, pero yo le llamo anomalías, porque realmente son anomalías. Fíjense que en esta versión, no sé qué versión es esta, pero me gusta, dice, está muy claro, dice que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmoralidad, sexualidad, impureza, descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, dice, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas, dice, y otras cosas parecidas. Qué tremendo esta versión. O sea, con un lenguaje como más claro todavía. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, dice esta. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Oiga bien, arrebatos de ira, rivalidad, disensiones, sectarismo, dice, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Fíjese que esto que dice arrebatos de ira, hay muchos creyentes que de momento se llenan de ira y insultan, maltratan, entonces, y después ahí están llorando, pero no lloran pidiéndole al Señor, ayúdame a quitarme esta mala conducta que vengo heredando. Porque claro, cuando venimos a Cristo, venimos con mañas, con malos hábitos. Entonces necesitamos que ahora que estamos en Cristo, amados hermanos, peleemos esta buena batalla. Pidámosle al Señor, ¿verdad?, que podamos, ¿verdad?, ser ejemplo de los creyentes. Las personas a veces que más manifiestan a veces esos arrebatos de ira, a veces son los jóvenes. Pero mire lo que dice aquí la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. A veces la juventud es bien tremenda. A veces no que nosotros los viejitos no seamos a veces con arrebatos de ira. A veces lo visita la ira, pero en el nombre de Jesús hay que combatir toda manifestación de la naturaleza pecaminosa para que podamos, ¿verdad?,
a vivir el reino de Dios aún estando aquí en la tierra. No el reino que predican algunos, que dicen que ya el Señor ya no va a venir, que el reino ya está establecido aquí en la tierra. Eso no es, eso yo no lo creo. El Señor ha dejado promesa. De hecho, ayer estaba hablando de eso yo también, que decía acerca de que el Señor dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros. Y esto lo estaba mencionando el día de ayer en un corto mensaje, anunciándole a aquellas personas que de alguna manera están desesperadas por una crisis que pueden estar viviendo. Yo les decía que el anhelo de mi corazón es tener una fe inquebrantable de que Dios, ¿verdad?, tiene lugar para nosotros en la eternidad, ¿verdad? Hay morada celestial preparada para cada creyente, y lo más importante de nosotros es que terminemos la carrera con lo que dice aquí en Gálatas capítulo 5 verso 22, donde dice, en esta versión dice, en cambio el fruto, el Espíritu dice, produce alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Oiga bien, me gusta esta versión, no sé qué versión es, pero la Reina Valera, que es la más conocida y posiblemente la que usted usa, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero escuche bien lo que dice esta versión. Esta versión dice, en cambio, dice, después de las manifestaciones de la carne, de la naturaleza humana, ¿verdad?, habla del fruto del Espíritu. Dice, en cambio, el Espíritu produce, oiga bien, lo que produce, o el fruto, da, dice, amor, alegría. En cambio, en la otra versión dice, la alegría, podemos verla que es pasajera, pero el amor, el gozo, ¿verdad?, es producto, es fruto del Espíritu Santo. La paz, la paciencia, el ser amable, el ser bondadoso, el tener una fidelidad intachable, fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad hacia sus padres, ser fiel, pues ser una persona, ¿verdad? Y sobre todo tener ese dominio propio, que lo que hacemos, lo hacemos, ¿verdad?, siempre con el deseo, el buen deseo de agradar a nuestro Dios. Entonces, amados oyentes, ya casi estoy terminando, ya se nos fue el tiempo, y déjeme decirle que siempre le voy a estar hablando, casi me he enfocado casi todos los sermones solo en el Nuevo Testamento, pero no crea, si desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la palabra de Dios. Y algunas veces he predicado también acerca de lo que está plasmado en el Antiguo Testamento, pero me gusta bastante el Nuevo Testamento. No es que no me gusta el Antiguo Testamento, pero yo creo que para nosotros, ¿verdad?, que estamos queriendo llegar a la meta, debemos de procurar ir conociendo los escritos que están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aunque lo del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, es figura de lo que está en el Nuevo Testamento. O sea que lo que dice la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios, eso es verdad. O sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis usted puede hallar mensaje tras mensaje, pero a mí me gusta hablar del Nuevo Testamento porque aquí se nos habla claro. Imagínense lo que dice: no seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Es en esta versión que le estoy leyendo, que no sé cómo se llama esta versión, pero dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice la Reina Valera. Pero en esta versión, escuche bien lo que dice: no seamos orgullosos, ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros. Entonces me gusta el Nuevo Testamento porque ahí se nos está enseñando cómo debemos de conducirnos. Bueno, yo creo que se nos fue el tiempo ya, y solo voy a orar, y si Dios permite, mañana domingo también estaré compartiendo, ya sea en vivo, en directo, o ya sea pregrabado, de acuerdo a como el Señor me permita. Pero quiero decirle que le deseo un feliz fin de semana, que este sábado usted pueda disfrutar
y venga a Cristo. Venga a Cristo para que todas estas manifestaciones de la carne usted las pueda ir eliminando. Nadie puede ir eliminando las manifestaciones de la carne o las obras de la carne si no viene a Cristo. Si usted viene a Cristo, usted va a entrar a una nueva vida, y esto se viene solamente por medio de la fe. De esa manera usted puede venir a Cristo, y lo más precioso es que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así es que si usted está condenado, usted puede recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador, y para usted ya no hay condenación, porque usted ha venido a la luz, y la luz va a ser manifiesta las obras de la carne en su vida, y usted va a tener la facilidad de detectar lo que es malo, y usted va a poder eliminar eso con la ayuda de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que me has permitido anunciar tu palabra. Yo sé que esta palabra va a dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bueno, le saludo, ¿verdad? Y le dejo ahí para que medite. Estuve leyendo en Gálatas, estuve leyendo en Juan capítulo 3, Gálatas 5, estuve leyéndole, ahí medite en esa palabra. Espero que haya tomado nota y pueda disfrutar de este mensaje que le va a hacer vivir el reino de Dios y la justicia de Dios aquí en la tierra, para beneficio de su vida, de su familia y de los que están a su alrededor. Gloria al Señor.